vamos a ver qué elegimos para todo esto, porque jugamos en un escenario en el que los pacientes no tienen gran capacidad funcional, así que no podemos desarrollar un trabajo muscular estándar. Nos olvidamos de todo lo estándar y nos fijamos en aquello que podemos hacer en pacientes que están deteriorados desde el punto de vista funcional y que tienen además una limitación importante, recuerden, de su resistencia aeróbica, de su consumo de oxígeno. Así que enseguida se nos viene a la cabeza nuestro conocimiento de fisiología y nos acordamos que las contracciones de tipo excéntrico consumen menos oxígeno para la misma tensión muscular que la contracción concéntrica. Y entonces nos planteamos por qué no usar este tipo de contracción excéntrica en vez de la concéntrica, que es la habitual y la que por otra parte exige más oxígeno a los músculos, algo que estos pacientes no tienen. Así que bueno, la contracción concéntrica o excéntrica finalmente va a dar lugar a un gasto energético y va a dar lugar a un aumento de la fuerza que ustedes han estudiado y que ahora nosotros vamos a repasar, pero aplicado en la patología. Algunas de las, para lo cual nosotros como profesionales que vamos a colaborar posiblemente en un equipo multidisciplinar, ojalá, ¿verdad? Pues, si es así, ojalá en ese escenario, tenemos que conocer las características de las contracciones excéntricas, porque si no, no podemos aplicar nada. Si no conocemos qué es una insuficiencia cardíaca y no conocemos qué es una contracción excéntrica, pues entonces lo que hacemos es aplicar como autómatas, como máquinas, entrenamientos que otros han hecho, pero nosotros no tenemos eso, queremos participar activamente en el diseño, así que tenemos que saber algunas características de la contracción excéntrica. Por ejemplo, algunas importantes. Fíjense, mejora el efecto cruzado contralateral. Es decir, el miembro contralateral va a mejorar su fuerza más si trabajamos técnicamente el miembro que pueda hacerlo. Es decir, frente a una inmovilización del brazo izquierdo por una fractura de húmero, el sujeto tiene que estar sin mover el brazo, lógicamente lo que tenemos que hacer durante todo ese periodo es trabajar con el brazo derecho, porque eso nos va a dar la transferencia de mejora de la fuerza en el brazo izquierdo, eso lo saben ustedes. Vale, pues ese trabajo con el miembro, con el brazo derecho, que voy a hacer durante toda la inmovilización para intentar que este brazo pierda menos fuerza, mira, es preferible que haga un entrenamiento excéntrico que concéntrico. Ya sé que habitualmente no se hace, pero si ustedes revisan la literatura, es mejor para este brazo, para el cual esté inmovilizado. Así que el efecto contralateral de aumento de la fuerza es más apropiado cuando trabajamos excéntrico y cuando trabajamos concéntrico. Algo muy importante es que la respuesta simpático-adrenal para la misma tensión muscular es más baja con el entrenamiento excéntrico. Así que todas aquellas enfermedades que cursen con aumentos de activación simpático-adrenal, como es la insuficiencia cardíaca o es la obesidad, pues posiblemente esté más indicado trabajar excéntricamente que concéntricamente.